Hola, hoy viajamos muy atrás en el tiempo, ¿eh? A los mismos inicios del pensamiento occidental. Sí, nos vamos a los orígenes. Vamos a explorar esas ideas, fascinantes y a veces un poco raras, ¿no? De los filósofos presocráticos. Exacto. Esos pioneros que empezaron a hacerse las grandes preguntas mucho antes de los que todos conocemos. Sócrates, Platón, Aristóteles. Eso es. Y es un viaje curioso porque, claro, no tenemos sus libros enteros. No. Nos basamos en fragmentos, en trocitos, citas de otros filósofos que vinieron después. Que a veces igual barrían para casa al citarlos, ¿no? Platón, Aristóteles. Claro, a veces tenían sus propios intereses. Y luego están las doxografías, que son como resúmenes de sus ideas. Vale. Es como intentar montar un puzzle gigante con muy pocas piezas y algunas ni siquiera sabes si encajan bien. Un desafío, la verdad. Pues nuestra misión hoy es esa, intentar sacar las ideas clave de estos primeros pensadores. Ajá. Queremos entender ese momento tan importante en que se empezó a pasar de explicar las cosas con mitos, el mitos, ¿Sí? a buscar respuestas usando la razón, el logos, sobre la naturaleza, la physis, y su principio, el arjé. Ese cambio fundamental. ¿Por qué dieron ese salto? ¿Y qué podemos aprender hoy de ellos? Bueno, vamos a ello. Vamos. Y nuestro viaje empieza en... Mileto, una ciudad portuaria, con mucho movimiento, en la costa de la actual Turquía. Jonia, sí. Un lugar de intercambio, no solo de cosas, de mercancías, sino también de ideas. Parecía el sitio perfecto para que surgieran nuevas formas de pensar, ¿no? Totalmente. Un caldo de cultivo ideal, sí. Y además, en esa Grecia no había dogmas religiosos tan rígidos como en otros sitios, lo que ayudaba a la especulación. Y allí, el primero de la lista suele ser Tales de Mileto. El famoso Tales. A menudo se le considera el primer filósofo en el sentido que le damos nosotros. Su gran innovación fue esa: intentar explicar el mundo natural, Ajá. usando la propia naturaleza, sin tener que recurrir, digamos, a los dioses del Olimpo para explicar por qué tiembla la Tierra, por ejemplo. Buscaba el arjé. El arjé, esa sustancia o principio básico de todo. Eso es, de donde todo viene. ¿Y qué propuso él? ¿Cuál era su arjé? Pues Tales dijo que era el agua. El agua. Sí, quizás porque veía que es esencial para la vida, o a lo mejor estaba influido por mitos de Egipto, de Babilonia, que hablaban de aguas primordiales al principio de todo. Claro. Se imaginó la Tierra como flotando sobre agua, como una balsa, y eso le servía para explicar los terremotos. Tiene su lógica dentro de ese esquema. Pero más allá de si era el agua u otra cosa, a los revolucionarios la pregunta en sí. ¿Y el método? Buscar una causa natural unificada. Oye, y se cuentan historias muy curiosas sobre él, ¿verdad? Que no era solo un tipo pensando en las nubes. No, que va. Se dice, por ejemplo, Heródoto lo cuenta, aunque con dudas, que desvió un río, o Aristóteles. Sí. Se cuenta esa anécdota de cómo predijo una buena cosecha de aceitunas usando sus conocimientos del cielo. Acaparó todas las prensas de aceite y se forró. Anda. Para demostrar que los filósofos, si querían, también podían hacer dinero y callar a los que se reían de su pobreza. Qué bueno. Y la más famosa, quizás, es la predicción de un eclipse en el 585 a.C., que paró una batalla, dicen. Wow. Probablemente usó ciclos que ya conocían los babilonios. No fue una predicción científica como hoy, pero el impacto fue enorme. Demostraba el poder de saber cosas. Y escribió algo. ¿Nos llegó algún texto suyo? Es muy dudoso. Lo más seguro es que enseñara de palabra, como los 7 sabios con los que se le relaciona. Ah, vale. Los libros que a veces se le atribuyen son posteriores, seguramente. Pero no importa tanto. Su legado es ese empujón inicial hacia la razón, hacia la explicación natural. ¿Y su alumno? Anaximandro. ¿Él siguió por ahí? Dio un paso más, hacia algo más abstracto. Ah, ¿sí? Para Anaximandro, el arjé no podía ser algo concreto como el agua, porque, a ver, si todo es agua, ¿de dónde sale el fuego? Que es lo contrario. Buena pregunta. Así que propuso algo más fundamental, el apeiron. Apeiron. ¿Y eso qué es? Se suele traducir como lo ilimitado o lo indeterminado. Una especie de materia o realidad primordial, eterna, divina, infinita, que lo gobierna todo. Vaya. Y de esa cosa indeterminada surgen todas las cosas, por un proceso de separación de contrarios. ¿Contrarios? Sí, lo caliente se separa de lo frío, lo húmedo de lo seco, y al final todo vuelve a ese apeiron. Es un ciclo. Suena bastante más complejo, sí. ¿Y el universo cómo lo veía? Tuvo ideas súper originales. Pensó que la Tierra no era plana, flotando, sino como un cilindro. ¿Un cilindro? Sí, suspendido en el centro del universo.
Y no se caía porque estaba a la misma distancia de todo, equidistante. Ostras, qué intuición, una especie de principio de razón suficiente, ¿no? Ujú. Si no hay razón para caerse a un lado más que a otro. Exacto. Y los astros no eran dioses ni nada de eso, eran como anillos o ruedas de fuego. ¿Ruedas de fuego? Sí, pero cubiertas de niebla, como si fueran neumáticos gigantes de fuego tapados. Y tenían agujeritos. Lo que vemos como estrellas o el sol es la llama que se ve por esos agujeros. ¡Qué imaginación! Y los eclipses, pues eran cuando los agujeros se tapaban temporalmente. Tiene sentido dentro de su modelo. Incluso se atrevió con el origen de la vida. Sugirió que salió de lo húmedo, del barro o algo así, protegida por cortezas espinosas. Ajá. Y que los humanos evolucionamos dentro de criaturas parecidas a peces hasta que pudimos vivir en tierra firme. Una idea evolutiva. Increíble para la época. Ideas muy, muy audaces, desde luego. Y el tercero de Mileto, Anaxímenes, ¿el qué dijo? ¿Siguió con el apeiron? No, Anaxímenes, que fue discípulo de Anaximandro, volvió a proponer un elemento concreto como arjé, Ah, sí, ¿cuál? el aire. El aire. Volvemos a algo tangible. Sí, pero le dio una vuelta muy ingeniosa. Explicó cómo del aire podía surgir toda la diversidad del mundo, ¿Cómo? mediante dos procesos físicos que podemos observar, la condensación y la rarefacción. Condensación y rarefacción. Eso es. El aire, cuando se rarifica, cuando se vuelve menos denso, se convierte en fuego. Vale. Y cuando se condensa se va volviendo viento, luego nube, luego agua, después tierra y al final piedra. Cuanto más denso, más sólido. O sea que explica la variedad con un solo elemento y procesos observables. Exacto. Y usó una analogía muy buena esa que has mencionado antes. La del aliento, ¿no? Sí. Si echas aire con la boca muy abierta, sale caliente, como rarificado. Pero si soplas con los labios casi cerrados, apretando, sale frío, condensado. Es verdad. Una forma de conectar la teoría con algo que todos podemos probar. Muy hábil. Y fue más allá. Conectó este aire cósmico, el aire que forma el mundo, con nuestra propia alma, la psique. El alma es aire. Para él sí. Decía algo así como: igual que nuestra alma, que es aire, nos mantiene unidos y nos gobierna, el soplo, pneuma, y el aire envuelven y mantienen unido todo el cosmos. Aunque bueno, hay que tener cuidado con cómo nos han llegado sus palabras exactas. Claro. Pero la idea es potente. Un principio vital que es a la vez cósmico y personal. Exacto. Así que con estos tres de Mileto, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, tenemos el primer gran intento sistemático de buscar un principio natural único, el arjé, para explicar el mundo. Agua, apeiron, aire. Lo clave es esa búsqueda de una explicación racional dentro de la propia naturaleza, el gran salto. Dejamos Mileto, entonces, y cruzamos el mar. Nos vamos al sur de Italia, a Crotona. A la Magna Grecia. Allí nos encontramos con Pitágoras, que, a ver, a todos nos suena por el teorema. Sí, el famoso teorema. Sí, pero fue muchísimo más que eso, ¿verdad? Muchísimo más. Pitágoras no fue solo un matemático o filósofo, fundó una comunidad, casi una especie de, secta o hermandad, con un fuerte componente religioso, ético y hasta político. Ah, sí, con reglas y todo. Sí, tenían reglas de vida muy estrictas. Creían en la transmigración de las almas, la metempsicosis. Que el alma viaja de cuerpo en cuerpo. Eso es, que el alma es inmortal y va renaciendo en distintos cuerpos, que pueden ser humanos o incluso animales. Ostras. Y eso implicaba, claro, un parentesco entre todos los seres vivos. De ahí venían ciertas normas dietéticas, como el vegetarianismo, aunque los detalles de qué comían o no son bastante debatidos. Entiendo. Y eran muy suyos, practicaban el secretismo, no contaban sus doctrinas a cualquiera. ¿Y cuál era la idea central de su filosofía? Has dicho matemáticas. Exacto. La idea clave es: todo es número. Todo es número. Literalmente. Bueno, ellos descubrieron, y esto es fascinante, que las armonías musicales, los intervalos que suenan bien juntos, la octava, la quinta, la cuarta, Ajá. se podían expresar mediante proporciones numéricas muy sencillas, usando los números 1, 2, 3 y 4, la famosa tetractis. La suma da a 10, ¿no? El número perfecto para ellos. Exacto, era un símbolo sagrado. Y a partir de ahí extrapolaron. Pensaron que si la música se basa en números, quizá el universo entero, el cosmos, ellos usaron esa palabra que significa orden, Sí. también estaba ordenado según principios matemáticos. Que la estructura profunda de la realidad no era una sustancia como el agua o el aire,
sino los números y sus relaciones. Vaya cambio de perspectiva. Total. Incluso su cosmología era matemática. No pusieron la Tierra en el centro. Ah, no. No, propusieron un fuego central alrededor del cual giraba todo. La Tierra, la Luna, el Sol, los planetas y hasta una antitierra. ¿Una antitierra? ¿Para qué? Pues parece que para que el número total de cuerpos celestes fuera 10, el número perfecto de la tetractis. Increíble. O sea que con Pitágoras la filosofía empieza a buscar no solo de qué están hechas las cosas, sino cuál es la estructura matemática que las ordena. Justo, introdujeron principios opuestos como lo limitado, Peras, y lo ilimitado, Apeiron, pero distinto al de Anaximandro, como base de los números y, por tanto, de la realidad. E incluso hablaron del vacío, Keinon, para separar las unidades numéricas. Volvemos a Jonia un momento. Allí tenemos a Genófanes de Colofón, un tipo distinto, ¿no? Poeta, viajero, crítico. Genófanes es muy interesante. Fue uno de los primeros en meterle caña, digamos, a la religión tradicional griega. ¿En qué sentido? Pues criticó muy duramente a los grandes poetas, a Homero y Hesíodo. ¿Por qué? Porque decía que atribuían a los dioses comportamientos totalmente inmorales, cosas de humanos, robos, adulterios, engaños. Se burlaba de esa visión tan humana de los dioses. El antropomorfismo, ¿no? Exacto. Se reía diciendo que cada pueblo se imagina a sus dioses con su propio aspecto. Los etíopes, negros y chatos. Los tracios, rubios y con ojos azules. Jaja, es bueno. Y remataba. Y si los bueyes, los caballos o los leones tuvieran manos y pudieran dibujar, dibujarían dioses con forma de buey, caballo o león. Genial. Muy agudo. Entonces, ¿él proponía otra idea de Dios? Sí, apuntaba hacia una divinidad única. Un Dios supremo, que no se parece a los mortales ni en cuerpo ni en mente. ¿Cómo era ese Dios? Un Dios que todo él ve, todo él piensa, todo él oye, que gobierna el universo entero con el pensamiento, sin moverse. Un concepto mucho más abstracto, más filosófico. Y también separaba los fenómenos naturales de los dioses, ¿no? Sí, decía que el arco iris no era la diosa Iris, sino una nube coloreada, o que los fuegos de San Telmo eran nubecillas encendidas. Buscaba explicaciones naturales. Y una cosa importante que dijiste, recalcó los límites de nuestro conocimiento. Fundamental. Distinguía entre la opinión humana, que es siempre incierta, y la verdad clara que solo posee la divinidad. Valoraba más la sabiduría que la fuerza física. Un pensador muy completo. Nos movemos ahora a Éfeso. Allí está Heráclito, famoso por ser el oscuro. Sí, Heráclito. Nos dejó frases cortas, aforismos, muy potentes, pero a veces difíciles de interpretar. Dicen que depositó su libro en el templo de Ártemis. Qué enigmático. Su idea más conocida es la del cambio constante, ¿no? Panta rei. Todo fluye, exacto. La imagen del río es suya. No puedes bañarte 2 veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque ni el río es el mismo, el agua ha cambiado, ni tú eres el mismo. Todo está en continuo cambio. Pero ojo, no hay que quedarse solo con eso. No es simplemente que todo sea un caos. Ah, no. Hay algo que permanezca en medio de tanto cambio. Sí, para Heráclito, detrás de todo ese flujo, gobernándolo todo, hay un principio unificador. El logos. El logos. ¿Qué sería eso? ¿Razón? ¿Ley? Algo así. Una razón, una ley, una medida universal que ordena todo ese cambio constante. Es la estructura inteligente del cosmos. Es común a todo, aunque la mayoría de la gente, decía él, vive como si no se enterara, como dormidos, cada uno con su propia opinión. Y otra idea suya muy importante es la unidad de los opuestos, ¿verdad? Fundamental. Para él, la realidad no es una cosa u otra, sino la tensión y la unidad de los contrarios. Día y noche, guerra y paz, vida y muerte, hambre y saciedad. Son aspectos de una misma realidad. La guerra es padre de todo. Esa es una de sus frases más famosas. No significa que le gustara la guerra humana, sino que el conflicto, la tensión entre opuestos, es lo que genera y mantiene el mundo. Es el motor del cambio y del equilibrio dinámico. ¿Y él propuso un arjé, como los de Mileto? Sí, para Heráclito, el principio fundamental era el fuego. ¿El fuego? Un fuego eterno, inteligente, que se enciende y se apaga según medida. Este fuego se transforma en los otros elementos, primero en mar, luego parte del mar en tierra, parte en exhalación, ígnea, y viceversa, en un ciclo constante regido por el logos. Como si el fuego fuera la moneda de cambio del universo. Buena analogía.
como el oro que se intercambia por todas las mercancías, pero el valor subyacente, el fuego logos, permanece. Y el alma humana también era de naturaleza ígnea. Estar sano era tener el alma seca, racional. Fue muy crítico con otros filósofos y con las creencias populares, una visión muy dinámica y profunda. Y ahora, un giro radical. Nos vamos otra vez a Italia, a Elea, Parménides. ¿Has dicho antes que marcó un antes y un después? Totalmente. Parménides es un punto de inflexión brutal en la historia del pensamiento. ¿Por qué? Porque en su poema filosófico, que es una pasada, una diosa le revela dos caminos para investigar. ¿Dos caminos? Sí, la vía de la verdad, que es la única fiable, basada en la pura lógica, en el logos, y la vía de la opinión, que es la que siguen los mortales comunes, basada en los sentidos y que es engañosa. Vale. ¿Y qué dice la vía de la verdad? Pues dice algo que parece muy simple, pero que tiene unas consecuencias tremendas. Dice, lo que es, el ser, es. Y es imposible que no sea. Lógico. Y por otro lado, lo que no es, el no ser, no es. Y ni siquiera se puede pensar o nombrar coherentemente. Solo puedes pensar y hablar de lo que es. Vale, hasta ahí parece razonable, pero ¿qué implica eso? Implica cosas que van totalmente en contra de lo que vemos, si aplicamos esa lógica a rajatabla. A ver. Resulta que lo que es, el ser, tiene que ser uno solo, porque si hubiera varios, ¿qué los separaría? El no ser, pero el no ser no es eterno. No puede haber nacido del no ser, ni puede desaparecer en el no ser. Inmutable e inmóvil, porque cambiar o moverse significaría pasar a ser algo que no era, o estar donde no estaba, y eso mezcla ser y no ser, lo cual es imposible. Espera. Estás diciendo que niega el cambio, el movimiento, que haya muchas cosas. Exactamente. La lógica pura, según Parménides, nos lleva a concluir que la realidad verdadera es una esfera única, eterna, inmóvil, homogénea, perfecta. El cambio y la pluralidad que percibimos con los sentidos son una ilusión. Pero bueno, si yo ahora mismo estoy moviendo la mano, veo cosas distintas. ¿Qué hacemos con eso? Pues eso, para Parménides, pertenece a la vía de la opinión. Es el mundo de las apariencias, de cómo nos parece que son las cosas, a través de los sentidos. Es un mundo engañoso, contradictorio. Él mismo describe una cosmología en esa segunda parte del poema, basada en la mezcla de dos formas opuestas, luz y noche. Ajá. Pero deja claro que esa es la opinión de los mortales, no la verdad. La verdad solo se alcanza con el pensamiento puro, con la razón, no con los ojos o los oídos. Es un desafío brutal al sentido común y a la experiencia directa. Brutal. Obligó a todos los filósofos posteriores a enfrentarse a su lógica. O la aceptabas o tenías que encontrar una forma de refutarla o de sortearla. Y su discípulo Zenón, con las paradojas, intentó reforzar esa idea, ¿no? Eso es, las famosas paradojas de Zenón. La de Aquiles, que nunca alcanza a la tortuga, la de la flecha que está quieta en cada instante de su vuelo, la de que no puedes empezar a moverte porque antes tienes que recorrer la mitad de la distancia, y antes la mitad de la mitad, y así hasta el infinito. Sí, son muy conocidas. Pues Zenón no pretendía demostrar que el movimiento es realmente imposible, sino que si asumimos que el espacio y el tiempo se pueden dividir infinitamente, como parece implicar el movimiento y la pluralidad, entonces llegamos a contradicciones lógicas. Eran argumentos para defender indirectamente la tesis de su maestro, que la realidad fundamental debe ser una e inmóvil, porque la idea contraria nos lía. Vaya choque, ¿eh? Entre la lógica llevada al extremo y lo que nos dicen los sentidos cada día. Un choque total. Y a partir de aquí, muchos filósofos intentaron, digamos, hacer las paces entre Parménides y la experiencia. ¿Cómo? ¿Quiénes fueron? Pues los que llamamos pluralistas. Intentaron encontrar una manera de decir, vale, Parménides tiene razón en que algo tiene que ser eterno e inmutable, que nada surge de la nada. Pero, hombre, también vemos cambio y cosas diferentes. Tenían que encontrar una salida. Exacto. Y uno de los primeros y más coloridos fue Empédocles, de Acragas, en Sicilia. Un personaje, poeta, médico, mago, político, de todo. Suena interesante. ¿Cuál fue su solución para este embrollo? Empédocles dijo, vale, aceptamos lo de Parménides. No hay nacimiento ni muerte real en el sentido de creación desde la nada o aniquilación total. Lo que hay es mezcla y separación. ¿Mezcla y separación de qué? De 4 raíces eternas e inmutables, 4 elementos básicos, fuego, aire, agua y tierra. Los 4 elementos clásicos. Eso es. Estas 4 raíces son eternas, nunca cambian en sí mismas.
Lo que cambia es cómo se combinan, cómo se mezclan en diferentes proporciones para formar todas las cosas que vemos. Vale, tiene sentido. Pero, ¿qué fuerza hace que se mezclen o se separen? Ahí está la otra parte de su sistema. Propuso dos fuerzas cósmicas, también eternas: amor, filia, y odio, neikos. Amor y odio como fuerzas físicas. Como principios cósmicos, sí. El amor tiene la tendencia a unir las raíces, a mezclarlas todas juntas. El odio, en cambio, tiende a separarlas, a disgregarlas. ¿Y cómo funciona eso en el universo? Pues el cosmos pasa por un ciclo eterno. Hay una fase en la que domina totalmente el amor. Todas las raíces están perfectamente mezcladas en una esfera homogénea y divina, el esfeiros. Todo unido. Luego, el adio empieza a ganar terreno, entra en la esfera y empieza a separar los elementos. Así se va formando el mundo diverso que conocemos, con cosas diferentes. O sea que nuestro mundo sería una fase de separación. Exacto. Llegará un momento en que el adio domine por completo y separe todas las raíces. Y después, el amor volverá a actuar, reuniéndolas poco a poco, hasta formar de nuevo la esfera perfecta. Y vuelta a empezar el ciclo. Es una forma muy poética y a la vez mecánica de explicarlo todo. Sí, es muy ingenioso. Salva la permanencia, las raíces y las fuerzas son eternas, y el cambio, sus interacciones cíclicas. Y también habló del origen de la vida, con etapas un poco fantásticas. ¿Ah, sí? Describió cómo primero surgieron miembros sueltos, ojos sin cara, brazos sin cuerpo. Luego se combinaron al azar formando monstruos, criaturas con doble cara, cabezas humanas en cuerpos de toro. Después formas más viables pero aún primitivas. Y finalmente los seres actuales. Una especie de selección natural muy rudimentaria. Qué curioso. Y también tenía ideas sobre el alma y la reencarnación, ¿no? Como los pitagóricos. Sí, en otro poema, Purificaciones, hablaba de la caída de un daimon, un espíritu divino, por culpa de un pecado, quizás derramar sangre, y su condena a reencarnarse en plantas, animales y humanos, buscando purificarse a través de vidas sucesivas, con reglas como el vegetarianismo. Parece que ambos poemas, el cosmológico y el sobre el alma, estaban conectados. Fascinante. Otro intento de reconciliación. Y Anaxágoras. Él llevó la filosofía a Atenas, ¿verdad? Amigo de Pericles. Original. Su idea central es radical. Todo está en todo. Como que todo está en todo. Quería decir que en cualquier trozo de materia que cojas, por pequeño que sea, hay porciones, moira, de todas las demás cosas que existen. Nada es absolutamente puro. O sea que en un trozo de pan hay un poquito de oro, un poquito de piedra, un poquito de... todo. Exacto. Lo que nosotros vemos como pan es simplemente una mezcla donde predomina la porción o semilla de pan. Pero las demás están ahí, en cantidades minúsculas. Y creía que la materia se podía dividir infinitamente, siempre encontrarías de todo en cada parte. Vaya, eso sí que es una mezcla. ¿Y si al principio todo estaba mezclado, cómo se puso orden en ese caos? Aquí introduce su concepto más famoso, y que luego influyó mucho, el nous. El nous, ¿qué es? La mente, el intelecto. Al principio, dice Anaxágoras, todas las cosas estaban juntas, infinitamente mezcladas, inmóviles. Entonces intervino el nous. ¿Y qué hizo el nous? El nous es diferente de la mezcla. Es infinito, se gobierna a sí mismo, es lo más puro y sutil de todo, y conoce todas las cosas. Este nous inició un movimiento de rotación rapidísimo, un vórtice cósmico. ¿Un torbellino? Sí. Y esa rotación empezó a separar las cosas por sus propiedades. Lo raro se separó de lo denso, lo caliente de lo frío, lo brillante de lo oscuro. Y así se fue formando el orden del cosmos que vemos. O sea que es una inteligencia cósmica la que pone en marcha y ordena el universo. Exactamente. Es la primera vez en la filosofía griega que se postula de forma tan clara una mente o inteligencia como principio rector del universo. Aunque luego Platón y Aristóteles le criticaron que, una vez puesto en marcha el vórtice, ya no usaba mucho al nous para explicar los detalles. Entiendo. Y ya casi al final de este recorrido llegamos a los atomistas, Leucipo y sobre todo su discípulo Demócrito. Sí, de Abdera. Demócrito, al que llamaban el filósofo risueño. ¿Por qué risueño? Bueno, las anécdotas varían, quizás por su carácter tranquilo o porque se reía de la vanidad humana, pero su filosofía es muy seria y potente. Ofrecieron otra respuesta genial al desafío de Parménides. ¿Cuál fue? Dijeron, vale, Parménides tiene razón en que lo que es, el ser,
tiene que ser eterno, inmutable, sólido. Pero se equivocó al pensar que era uno solo y que llenaba todo. Entonces, ¿qué es lo que es para ellos? Son los átomos. La palabra griega átomon significa indivisible. Ah, claro. Para ellos, la realidad fundamental está compuesta por una infinidad de partículas pequeñísimas, indivisibles, sólidas, eternas, inmutables. Estos átomos tienen diferentes formas, tamaños y posiciones, pero cualitativamente son iguales. Todos son ser. Infinitos átomos. ¿Y qué más? Parménides negaba el vacío. Ahí está la clave. Los atomistas se atrevieron a hacer lo que Parménides prohibía, postular la existencia del no ser. El vacío existe. Sí, para Leucipo y Demócrito, además de los átomos, el ser, existe el vacío, kenon, que es el no ser, y es igualmente real y necesario. ¿Por qué necesario? Porque si no hubiera vacío, los átomos no podrían moverse. Estarían todos apretados sin espacio, formando un bloque único e inmóvil, como el ser de Parménides. El vacío es lo que permite a los átomos moverse, separarse, chocar y combinarse. ¡Qué buena solución! Tienes el ser, los átomos eternos e inmutables, y el no ser, el vacío, que permite el movimiento y la pluralidad. Exacto. Reconcilian la lógica de la ática con la experiencia del cambio y la multiplicidad. ¿Y cómo explican el mundo que vemos entonces? Los objetos, las cualidades. Todo lo que existe no es más que átomos moviéndose en el vacío. Los objetos que vemos, una mesa, una piedra, tú, yo, son simplemente agrupaciones temporales de átomos que se enganchan entre sí gracias a sus diferentes formas, con ganchitos, con cavidades, etc. ¿Y el cambio? Nacer, morir, cambiar de color. Es solo una reorganización de esos átomos eternos. Nacer es que se juntan de una forma determinada. Morir es que se separan. Cambiar de cualidad es que cambia la disposición o el tipo de átomos en la superficie. Nada se crea ni se destruye realmente, solo se reorganizan las piezas. Los colores, los sabores, el calor, ¿son átomos también? Y esta es otra idea genial. Las cualidades que percibimos con los sentidos, dulce, amargo, caliente, frío, los colores, los olores, no están en los átomos mismos. Los átomos solo tienen forma, tamaño y posición. Entonces, ¿de dónde salen esas cualidades? Surgen de la interacción entre las combinaciones de átomos de los objetos y nuestros órganos sensoriales, que también están hechos de átomos. Dependen de la forma, el tamaño y el movimiento de los átomos que nos llegan. Por eso decían que estas cualidades son por convención, no moi. Dependen de nosotros, no por naturaleza, fuse. Lo único real por naturaleza son los átomos y el vacío. Es una distinción súper importante entre la realidad objetiva y nuestra percepción subjetiva. Muy moderna, sí. Y su visión del cosmos era inmensa. ¿Cómo era? Creían que había infinitos átomos moviéndose eternamente en un vacío infinito. Por puro azar, en algunas zonas se producían choques que generaban vórtices, torbellinos de átomos. Ajá. Y en esos vórtices, los átomos más grandes y pesados se iban al centro, formando una tierra, y los más ligeros se iban hacia afuera, formando el cielo y los astros. Así se formaban infinitos mundos, continuamente en el espacio infinito. Algunos parecidos al nuestro, otros muy diferentes. Y también se destruían. Infinitos mundos. Y sin ningún propósito, sin un Dios que los dirija. Nada de propósito divino, ni un nous como el de Anaxágoras. Todo ocurre por necesidad, ananqué, y por las leyes mecánicas del choque de los átomos. Nada sucede por azar, decía Leucipo, sino que todo sucede por una razón y por necesidad. Una visión totalmente materialista y mecanicista. Incluso el alma era material. Sí, el alma también estaba hecha de átomos. Unos átomos especiales, muy pequeños, lisos, esféricos y de naturaleza ígnea, muy móviles. Eran los que daban vida y movimiento al cuerpo. ¿Y al morir? Pues esos átomos del alma, al ser tan ligeros y móviles, simplemente se dispersaban por el aire. No había inmortalidad personal ni transmigración. Vaya, una visión muy coherente, aunque quizás un poco fría. Sí, pero muy potente intelectualmente. Demócrito también desarrolló una ética basada en buscar la tranquilidad de ánimo, la eutimia, a través de la moderación, la sabiduría y el autodominio. No era solo física. Hemos recorrido un montón, desde esa primera búsqueda de un arjé en Mileto, agua, apeirón, aire, pasando por la estructura matemática de Pitágoras, el flujo y el logos de Heráclito, el desafío lógico tan bestia de Parménides, las soluciones pluralistas, las 4 raíces con amor y odio de Empédocles, el todo en todo y el nous de Anaxágoras.
hasta llegar a este universo fascinante de átomos y vacío de Demócrito. Exacto. Es increíble ver cómo en apenas 2 siglos se despliega una variedad tan enorme de intentos por comprender el mundo. Cómo evolucionan las preguntas, las respuestas, las herramientas que usan, la observación, la lógica pura, la matemática, la combinación de todo ello. Plantearon preguntas que en el fondo siguen siendo las nuestras, ¿no? ¿Qué es la realidad última? ¿Qué es el cambio? ¿Podemos fiarnos de lo que vemos? ¿Cómo empezó todo? ¿Qué somos nosotros? Totalmente. Son las preguntas fundacionales de la filosofía y de la ciencia. Y este recorrido también nos recuerda lo difícil que es reconstruir su pensamiento a partir de fuentes fragmentarias, a veces contradictorias y a menudo filtradas por gente como Aristóteles, que tenía sus propias teorías que defender. Hay que ser cautos. Entonces, si tuvieras que decir cuál es el gran legado, la pepita de oro que nos dejan estos pensadores presocráticos. Difícil elegir una sola cosa. Pero creo que el gran salto conceptual fue ese: atreverse a buscar explicaciones dentro del mundo natural. Usar la razón, la observación, la lógica, para entender la physis, en lugar de recurrir sistemáticamente a los mitos o a la voluntad impredecible de los dioses. Fue como el nacimiento de una nueva actitud ante el mundo. Exacto. La actitud filosófica y científica, la confianza, quizás a veces ingenua pero necesaria, en que podemos intentar comprender el universo por nosotros mismos. Abrieron la puerta a preguntar por qué de una manera radicalmente nueva, buscando causas y principios racionales. Ese es el gran comienzo. Y para terminar, nos dejabas antes una reflexión interesante, ¿no? Algo para darle una vuelta. Sí, bueno, es algo que a mí me llama la atención al leerlos, y es que muchos de ellos, a pesar de sus diferencias, no parecían ver una separación tan tajante como la que hacemos a veces nosotros hoy entre el cosmos, el universo exterior, y el ser humano, el mundo interior del alma o la mente. ¿En qué sentido? El aire cósmico con el aire del alma. O Heráclito con ese logos que es a la vez la ley del universo y la razón que deberíamos despertar en nosotros. O Empédocles, con ese ciclo cósmico de amor y odio que parece reflejarse también en el viaje del alma caída que busca purificarse. O incluso Diógenes de Apolonia, que volvió al aire pero lo hizo inteligente, divino, gobernando todo y siendo la base de nuestra consciencia. Es verdad, parece haber una conexión más íntima. Sí, una sensación de correspondencia, de que somos un microcosmos que refleja el macrocosmos. Quizás nos invitan a pensar si nuestra visión moderna, que tiende a separar tanto al sujeto que conoce del objeto conocido, a la humanidad de la naturaleza, al pensamiento de la materia, si no ha perdido algo valioso por el camino. Como una sensación de pertenencia, de estar conectados. Podría ser. ¿Qué pasaría si intentáramos recuperar, aunque sea un poco, esa perspectiva de conexión fundamental con el universo en nuestra época, que a menudo se siente tan fragmentada, tan desconectada? No sé, es solo una idea para seguir pensando, ¿no? Pues sí, una buena pregunta, para quedarnos reflexionando.